Bueno, estoy muy bien acompañada con mis compañeros y compañeras Naira, Ezequiel, Mercedes y Iván. Y esto complementa, como decía bien Graciela, porque... A ver. Adelante. Bien, porque lo que se ha hecho hasta ahora ha sido un análisis y ese análisis es en términos individuales. En este caso también hemos querido analizar de forma grupal, es decir, las personas monitoras todos los días evaluaban los contenidos que habían dado, pero no evaluaban a las personas, evaluaban a la clase en su conjunto. Y dentro de eso, nosotros a la vez hemos cogido todos esos datos y hemos recogido todos los datos de todas las clases, es decir, de todos los conjuntos y de todas las islas, ¿no? Luego todo esto vendrá en un informe, está más desagregado, se puede analizar por islas, se puede analizar de muchas formas. Aquí vamos a dar un poco una explicación de lo que hicimos y unos resultados generales. En este sentido, como decía, son cambios producidos a nivel grupal. Lo que se hizo fue valorar 3 elementos básicos, que es lo que conforman una competencia, que son las actitudes, las capacidades y los conocimientos. De estas competencias nos referimos a, no olvidemos, las 21 competencias que forman parte del marco europeo por el cual está este proyecto en marcha. Estos contenidos asociados a las competencias, lo que intentamos hacer es cambiar una situación que venía de una carencia o de una ausencia que además habíamos detectado en los CATIs, en las preguntas que se hacían en la encuesta. Los slots, como decía, eran evaluados, o sea, las clases eran evaluadas, pero eran evaluados cada uno de esos slots, es decir, cada una de esas carencias que venían asociadas a unos temas que se daban, que esos temas a su vez pertenecían o eran asociados a unas competencias. Entonces, de esta forma, identificábamos aquellas competencias y contenidos impartidos que han obtenido una mayor variación entre la puntuación inicial y la puntuación final. Puntuación final porque, además de evaluar todos los días cada uno de esos contenidos, a los 10 días se volvía a hacer una evaluación. Entonces, las personas monitoras que estaban en clase, que aquí hay algunos de ellos, hacían esa labor tras terminar la clase. Esto es como el modelo de plantilla para que entendáis un poco de lo que estaba hablando. En cada día había una plantilla, cada plantilla tenía unos slots, que estuvo trabajando Patricia también junto con los contenidos. Entonces, como veis, hay una parte primera, aparte de los slots y la explicación, la situación que se pretende cambiar, las acciones, los recursos que se utilizan y veis las 3 columnas que vienen actitudes, conocimientos y capacidades, y lo mismo al día. Luego también había unas columnas de observaciones generales que eran abiertas por si había que matizar alguna información y poder recogerla. ¿Cómo valorábamos esos 3 elementos? Pues teníamos una tabla de correspondencias para intentar que todo el mundo estuviera en el mismo marco. Por ejemplo, en las actitudes teníamos unas referencias desde la muy positiva a muy negativa. Recordemos que era a nivel grupal, que es la clase, que no es la persona. En capacidades teníamos 5 que iban desde pueden orientarse entre sí, es decir, que colaboraban y se ayudaban entre ellos, pueden hacerlo con confianza, de forma autónoma, a veces necesitaban ayuda o no sabían cómo hacerlo. En cuanto a los conocimientos, era un poco más extenso y lo que tratábamos de reflejar era si habían el conjunto internalizado totalmente esos conocimientos o en contextos diferentes, o no era así, o si dentro del conjunto era una parte o no, o si simplemente se observaban unos cambios, pero esos cambios eran heterogéneos, es decir, había unas personas participantes que tenían unos conocimientos mayores respecto a otras, o finalmente, en un rango, como podéis ver, iba resistencia al cambio, que era como el contrapuesto a el cambio totalmente internalizado. ¿Qué hicimos con todos esos datos? Pues con la ayuda de Lucas, con la ayuda del Power BI, cogimos todos los datos, los volcamos, y este caso es un ejemplo, ¿no?, de lo que hemos hecho en una visualización, y como podéis ver están arriba del todo las 3 anotaciones de lo que son las actitudes, las capacidades y los conocimientos, y luego lo que hay, el promedio total. Y como podéis ver, el promedio total, en este caso, si veis, está elegido el Red Lab 1 y todas las islas. Como podéis ver, hay un 8,12 en puntuación final y en puntuación inicial un 7,31. Lo que veis al lado, más 11%, eso significa
el porcentaje que hay de impacto del 7,31, o sea, la diferencia entre el 8,12, ahora os lo explico mejor que lo vais a ver, entre el 7,31. Ahora tengo una tabla y lo explico un poco mejor. Entonces, aquí tenemos también cuántas veces han... uy, yo no he sido... Se ha valorado positivamente las actitudes. Como podéis ver, se clicaron 6.100, o sea, se puntuaron 6.125 veces. En cuanto a los conocimientos, lo mismo, podéis ver las veces que se han clicado y veis las variaciones en las semanas. Como podéis ver, las primeras semanas tienen un mayor impacto. Es, en cierto modo, diría casi obvio porque es algo muy nuevo. Entonces, enseguida, en cuanto empiecen a adquirir conocimientos, enfrentarse a las clases los primeros días, pues posiblemente el impacto que las personas monitores consideraban que era mayor, ¿no? Y la última también porque está asociada al tema de la empleabilidad, que era un aspecto más allá. Entonces, bueno, ahí se reforzaron una serie de cuestiones y posiblemente eso también tuviera un mayor impacto. Voy a seguir y nos vamos a fijar en la esquinita que pone variación total por competencias y situaciones que se pretenden cambiar. Esto se pincha y aparece esta jerarquía, por decirlo así, en la que hay una serie de competencias que en el total de todas las clases, el promedio que ha salido, está ordenado por el mayor punto de variación, es decir, la competencia 5.4, que es identificar las lagunas en competencias digitales, tiene una variación de 1,53 entre lo que fue la puntuación inicial, que era 6,16, y la final, que es 7,68. No significa que es la que mayor puntuación ha sacado como tal al final, sino la variación que hay entre la inicial y la final, que consideramos que es justamente el cambio que perciben que se ha producido a la hora de adquirir esa competencia. Entonces, si esto nos vamos a las 5 competencias más desagregadas, lo vemos mejor aquí. Están la 5.4, que es identificar las lagunas y competencias digitales, la 4.1, que es protección de dispositivos, gestionar datos, información y contenidos, interactuar a través de las tecnologías e identificar las necesidades y respuestas tecnológicas. Como veis, hay una puntuación inicial, una puntuación final. La variación, nosotros lo hemos ordenado según variación, es decir, la que mayor variación obtiene entre el inicio y el final es la de identificar las lagunas de competencias digitales, que es 1,53, y luego al lado aparece el porcentaje, que es lo que decía. El porcentaje es qué porcentaje corresponde del 6,18 ese 1,53, es decir, cuánto ha impactado. O sea, no es el porcentaje entre el 6,18, o sea, es entre la variación. Entonces, dependiendo de lo que uno quiera saber, si es cuál ha sido la más puntuada a lo largo de la formación, puedes encontrar que a lo mejor la protección de dispositivos tiene una puntuación muy alta, o si quieres saber, que en este caso es lo que hemos elegido, cuál es la variación entre el inicio y la final, y es que consideramos que mayor aprendizaje se ha obtenido. Además de hacerlo también con las competencias, quisimos hacerlo con las situaciones que se pretenden cambiar. Cuando hablamos de situaciones que se pretenden cambiar, por ejemplo, ausencia de conocimientos sobre la creación de una cuenta de correo electrónico, esto va asociado a unos temas, a unos recursos multimedia, a su vez está asociado a una competencia y vemos lo mismo. Nosotros igualmente hemos extraído aquellas 5 situaciones que se pretenden cambiar, que mayor variación han tenido entre la puntuación de inicio y la final. Y justamente en esto yo quería contar con mis compañeros para que, de alguna forma, lo que son tantos datos, tantos números, al final han sido ellos los que han estado en clase, los que han hecho ese ejercicio y examen de reflexionar, de ponerse con ese Excel, de valorar al inicio, de volver a evaluar al final. Y vamos a comenzar, por ejemplo, con la primera, cómo fue esa experiencia, ¿no?, de cambio de una cuenta de correo electrónico. En este caso creo que es Iván el que nos va a comentar. Ah, perdona, Ezequiel, me he confundido. Ezequiel, pues nada, adelante. Ok, buenos días. Soy Ezequiel, soy PEMO del Nodo de ICO de los Vinos.
de RedLab 1 y de RedLab 2, Arona. Okay. Bueno, comenzamos nuestra emocionante viaje por el mundo digital. Pero antes de comenzar el mundo digital teníamos que enseñarles a nuestros pepas a abrir un correo electrónico. Pero sorpresa, todas tenían correo electrónico, porque a través del móvil tenían que abrir correo electrónico, pero ninguna se acordaba de la clave. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Volver a enseñarles cómo abrir un correo electrónico y que se montaran en el tren de este viaje al mundo electrónico. ¿Ok? Decidimos que todos iban a abrir su cuenta de correo electrónico con sus respectivas claves. Le aconsejábamos que las claves las tuviesen anotadas en un sitio con seguridad, y con su herramienta de trabajo, que era la tablet, comenzamos este viaje. En ese toque de curiosidad encendimos la chispa a nuestras pepas. ¿Okay? Ahí, cada vez que alcanzaban diferentes etapas o diferentes puntos que íbamos clase a clase, nuestras pepas se emocionaban más, se sentían importantes, se sentían que las escuchábamos, y fuimos creando un vínculo entre las pepas y los pepos y los pemos. Fuimos confidentes, fuimos unos guías para las diferentes vidas de dificultad que tenían cada una de nuestras pepas. En resumen, el correo electrónico es mucho más que simplemente llenar un formulario en línea. Para nosotros, nuestro proyecto RedLab Canarias fue, es y será siempre una emocionante expedición llena de sorpresas, risas, y a veces teníamos dificultad, una, dos y muchas veces. Hemos dejado en cada una de nuestras pepas el camino hacia el corazón del mundo digital, dejando una huella de alegría y un emocionante camino a su desarrollo personal. Esa fue mi experiencia, y creo que a nivel de todos nosotros, a nivel de correo electrónico, que lo hemos vivido, y hace pocos meses, en diciembre, recibir de nuestras pepas particularmente los deseos de feliz Navidad y todo eso a través de los correos electrónicos. Entonces, dejamos una huella en estas pepas. ¿Okay? Vamos a ser un poco breves porque creo que ya nos hemos salido del tiempo. Ahora Naira nos va a explicar el tema del desconocimiento sobre los portales de empleo. Bueno, se me escucha bien, ¿verdad? Yo no he traído hoy un mentí ni un mentimeter, pero les quería hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que es importante utilizar los portales de empleo para buscar trabajo? Oye, interactúan menos que mis pepas, ¿sí, no? Sí, ¿verdad? Sí. Pues realmente esta pregunta yo en el nodo de la Orotava también la trasladé a mis pepas, junto con otras, si conocían este recurso de empleo. Y fíjense que solo 2 personas del nodo estaban familiarizadas con este recurso de empleo. Pero lo más curioso es que ninguna de ellas se había registrado nunca en un portal de empleo. Y fue cuando llegamos a este momento de la formación, cuando se dieron cuenta de lo importante que es utilizar este recurso para sus propias búsquedas de empleo y para entrar en el mundo laboral. Y esto no solo quedó aquí, porque es que además una de las competencias que fuimos trabajando a lo largo de la formación fue también la creación de contenido digital, ¿sí o no? ¿Y qué creamos, no? Cuando llegamos a esa competencia de creación de contenido digital, habíamos trabajado ya la elaboración de los currículum, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Pero ahí tengo algunos pemos, ¿sí o no? Y eso nos permitió no solo rellenar
el formulario, es decir, el perfil, rellenar ese perfil dentro de los portales de empleo, sino que nos permitió también adjuntar los currículum que habíamos elaborado en esos portales de empleo. Por cierto, que una de las herramientas fue, hicimos el currículum, si no recuerdo mal, refrésquenme, lo hicimos a través de muchísimas herramientas informáticas, pero una, por lo menos en nuestro grupo, una de las que más destacó fue Canva. ¿Sí o no? Sí. Bueno, a día de hoy, yo realmente no sé si todas las pepas de mi nodo en La Orotava están utilizando la herramienta, pero sí es cierto que hace ya unas semanitas una de ellas se puso en contacto conmigo, y ¿sabes por dónde, Ezequiel? A través del correo electrónico, porque no tiene mi número. ¿Y sabes lo que me comentó? Que se había inscrito a una oferta a través de InfoJobs y que además la habían cogido para una entrevista. Y esto es un éxito, independientemente de que finalmente la hayan cogido o no. Mercedes nos va a contar sobre la ausencia de conocimiento sobre los elementos básicos de la tablet, si no me equivoco, ¿verdad? Y del vocabulario también, sí, que sí, también me tocaron unimos las dos, sí. Dos mini temas. Hice trampas y le puse también la 6 que no está en la tablet. Sí, le gustó la primera y dice, venga, este también. Bueno, yo me hice en las notas del móvil, me hice como unos tics, así, y voy a ir leyendo, porque me cuesta un poco así en grupo tan así, a lo amplio, pues defenderme con el texto. Entonces, pues hice unos breves textos de los dos temas y empiezo por los de la tablet, ¿no? Elementos básicos de la tablet. Pues respecto a este contenido, volví a pasar más de lo mismo que con los contenidos digitales, que algunos conocían y a algunos les costaba mucho más porque no tenían conocimientos previos, ¿no? Entonces, al principio, con los primeros momentos de contacto con la tablet, las pepas tenían miedos, inseguridades a la hora de empezar a trabajar con la tablet. Incluso habían pepas que ni siquiera sabían cómo encenderla, o sea, ni el encendido, ni el volumen. Depende también, las más mayorcitas, ya con una edad, les costaba mucho más. Pero realmente la motivación principal fue el llegar el primer día con las tablets. O sea, para ellas tener una tablet, y esto, de verdad, la tablet es para nosotros, esto, ¿cómo va a ser verdad? Que sí, estamos en la investigación y tal, en una parte tal, y encantadísimas, ya eso les motivó desde el principio, incluso yo estaba motivada viéndolas porque era increíble, era como, pues nos lo merecemos, estamos aquí porque nos lo merecemos. Y entonces ella lo sabíamos que era así porque nos lo verbalizaban, nos decían las cosas, ¿no?, a diario. Entonces, los contenidos de la tablet, pues el encendido, el apagado, ya les digo cómo fue, las teclas de volumen, la cámara, el audio, eso era una maravilla. Cada vez que aprendían algo nuevo, ¡oh! Y esto es así, ¡guau! Genial. Entonces, guardar y recuperar documentos, todo esto, pues lo fuimos aprendiendo a diario, a algunos les costaba más, otros menos, pero genial. Destacar, a ver... Que todo esto les motivó para luego los demás aprendizajes, ¿vale? Que desde el inicio empezamos con esa motivación, ese interés, esa energía positiva, entonces a diario, con todo el procedimiento que venía de la estructura, los slots, del cómo trabajábamos, las emociones positivas que captábamos desde el principio, pues todo eso nos favorecía un montón el aprendizaje. Importante, tengo que destacar, que esto se iba incentivando a diario también con las relaciones y vínculos entre ellas y nosotros, nosotras, las PEMOS también, porque no somos los PEMOS, sino las personas monitoras, las PEMOS. Entonces, sí, porque se ha dicho alguna vez, pero se nos despista y decimos, yo no soy un PEMO, soy la persona monitora. Entonces, pues, que eso, que a diario llegábamos allí, oye, ¿qué tal hoy? Venga la musiquita, venga el ejercicio, venga tal, y ya, genial. ¿Qué más? Se ayudaba mucho, también yo favorecía, particularmente me encantaba que entre ellas se ayudaran, que participaran y que esperaran un poquito por la otra, o que espera, ahora te cuento, o espera, y se ayudaban entre ellas. Este momento fue muy significativo, pues yo también destaco mucho porque para empezar cualquier desempeño con ilusión
Esto es lo que más favorece el aprendizaje posterior, ¿no? Cuanta más ilusión y más emociones positivas tenga, pues todo eso favorece el desempeño. Y yo lo noté en las pepas. El otro. ¿En vocabulario? Como quieras. Venga. Venga, pero rápido, Más que le rapidito, queda a ver, un minuto a sí, Iván. a ver, vale. La mayoría de las pepas no conocían los conceptos que le transmitimos. Simplemente les sonaban los nombres, pero no sabían a qué hacían referencia, ¿no? A algunos sí les sonaban, pero otros no. Vale, entonces, por ejemplo, el wifi, el internet, que el wifi no es internet. Si tiene internet, tiene wifi, si tiene wifi, tiene internet. Y era medio jaleillo ahí, pero bueno, lo conseguimos transmitir. Por ejemplo, las nociones básicas de informática, las partes del ordenador, las partes de la tablet, eso costaba, era tedioso, pero bueno, le poníamos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, con el sistema operativo también, que era un concepto más abstracto, también les costaba entenderlo. Yo les puse el ejemplo del cerebro, le digo, el sistema operativo es el cerebro de la tablet. Nosotros no funcionamos sin cerebro, el móvil, el ordenador no funciona sin cerebro, ¿no? Entonces, ¿qué más? Lo bueno del trabajo realizado es que pudimos acercarle ese aprendizaje, el vocabulario con esos ejemplos, esos símiles. Y lo importante, que se usaba mucho en el aula, era el método por descubrimiento. ¿Sabes? Que ellas mismas fueran aprendiendo mediante la investigación y el acceso a los recursos, con el uso del Google, el Internet, trabajando el pensamiento crítico y constructivo, de que ellos mismos vieran que son capaces y esto es así y aquello es así. Y yo lo que sí valoré, y yo estoy segura que todos mis compis y compas estamos de acuerdo, es que nosotros pusimos nuestra motivación. Las PEMOS fuimos fundamentales, pero las pepas, si no tuvieran aunque sea pequeñita desde el principio, motivación intrínseca, no las hubiéramos captado. Entonces, fue una combinación de ambas cosas, tanto nosotras como ellos. Iván, tienes un minuto para decir la pérdida de la información estudiada sobre las redes sociales, simplificando. Buenas tardes. Mi nombre es Iván, yo estuve en un nodo en Tenerife, en La Cuesta, y yo quería hablarles del impacto con el uso de las redes sociales, que fue un tema que vivimos de manera muy amena en el nodo. Cuando empezamos, la mayoría de las pepas no tenían ya su cuenta de Facebook, usaban WhatsApp para hablar con la familia, con los amigos, pero en el aula quisimos darle un enfoque, abrir más posibilidades, y empleamos programas como Canva, con el que podían diseñar, bueno, el Canva que tú nombrabas antes también, que nombraban, podían diseñar, modificar fotos, vídeos, incluso compartieron recetas de cocina. En YouTube hicieron videotutoriales de temas que se les daba bien, y todo esto, gracias a las redes sociales, lo pudieron compartir con sus compañeros de nodo y con compañeros de otros nodos y con otras personas. Gracias a las redes sociales también pudieron consultar ofertas de empleo, de formación, pudieron agregar más organismos a su red, como son el organismo sanitario, educativo, de servicios, y creo que les ayudaron a potenciar su creatividad, ya que tenían acceso a mucha información y aprendieron a cuestionarse qué era real, qué no era real, qué les podía servir. Pudieron poner en práctica herramientas y competencias de otros módulos que vieron. Y en la mayoría de los casos yo creo que después de la formación sí que ha continuado ese proceso de uso de las redes sociales, porque en nuestra pequeña momento social en el aula muchas veces se planteaban problemas, se planteaban inquietudes que entre todos resolvíamos, y con el tema de las redes sociales se abrieron a un mundo un poquito más global y pudieron compartir ese tipo de preocupaciones con otras personas y pudimos buscarle solución. Yo creo que mirando para atrás, con la base que traían al comienzo y cómo acabó la formación, creo que sí que se ha notado un uso mayor en cuanto a las redes sociales, no solamente las que conocían, sino las que descubrieron en el aula, y la verdad que lo veo bastante positivo, que a día de hoy puedan seguir usándola, el mundo que les abre a muchos de ellos. Muchas gracias.
Ahora tenemos unos minutos para dinamizar con Llurena y quería mandar a Bea, bueno, mandar entre todos a Bea un saludo que nos está viendo, que iba a venir y no le ha sido posible, así que Bea, te saludamos desde aquí.